Para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. Valeria Santander se acomodó el cinturón de seguridad mientras el jet privado se preparaba para despegar del aeropuerto El Dorado en Bogotá. A los 28 años, era la heredera oficial del Imperio Farmacéutico Santander, aunque su padre, Eduardo Santander, parecía haber olvidado completamente ese detalle. Mientras revisaba los documentos legales que había llevado consigo para el viaje a Nueva York, no podía evitar sentir la amargura familiar que la había acompañado durante toda su vida adulta. Su hermanastra Camila, 3 años menor y hija del segundo matrimonio de Eduardo con la socialité venezolana Patricia Herrera, ocupaba el asiento principal del avión con la comodidad de quien sabía que era la favorita indiscutible. Camila revisaba catálogos de joyería Cartier mientras planeaba su próxima fiesta de cumpleaños, que Eduardo había prometido celebrar en París con un presupuesto ilimitado. ¿Segura que no quieres acompañarnos a la reunión con los inversores de Manhattan?, le preguntó Camila con esa sonrisa condescendiente que Valeria había aprendido a odiar. Papá dice que podrías aprender mucho observando cómo se manejan los negocios reales. Valeria apretó los dientes. Durante los últimos 10 años, desde que Eduardo se casó con Patricia, había visto cómo su padre transfería gradualmente más responsabilidades y privilegios a Camila, quien no tenía experiencia empresarial, pero sí el encanto y la belleza que Eduardo parecía valorar más que la competencia. Valeria, con su maestría en Administración Farmacéutica de Harvard y 5 años trabajando en diferentes departamentos de la empresa familiar, había sido sistemáticamente relegada a proyectos secundarios. Prefiero viajar a Londres para revisar los contratos de distribución europea, respondió Valeria firmemente. Alguien tiene que ocuparse del trabajo real mientras ustedes juegan a ser empresarios en Nueva York. El avión despegó hacia el norte, pero haría escala en Miami, donde Valeria tomaría un vuelo comercial hacia Londres. Era una decisión que había tomado esa misma mañana, después de otra humillación pública cuando Eduardo anunció en la junta directiva que Camila sería nombrada vicepresidenta ejecutiva, un puesto que Valeria había estado esperando durante años. Lo que ninguna de las dos hermanas sabía era que Eduardo había estado planeando una sorpresa que cambiaría todo. En su escritorio en Bogotá había preparado una nueva versión de su testamento que finalmente reconocía los méritos de Valeria y le otorgaba el control mayoritario de la empresa. Después de meses de terapia psicológica para manejar sus sentimientos de culpa por el favoritismo hacia Camila, había decidido corregir años de injusticia. Pero esa noche, mientras Valeria ajustaba su asiento para dormir durante el vuelo transatlántico, una turbulencia severa sacudió el avión comercial británico. Los últimos pensamientos de Valeria fueron sobre el documento que llevaba en su maletín, una investigación privada que había encargado sobre las verdaderas intenciones de Patricia y Camila respecto a la fortuna familiar. ¿Habría sido todo esto suficiente para abrir finalmente los ojos de su padre sobre quién realmente merecía heredar el Imperio Santander? Eduardo Santander despertó el lunes por la mañana en su penthouse de Bogotá con la satisfacción de quien había tomado finalmente la decisión correcta. Durante el fin de semana había firmado el Nuevo Testamento en presencia de 3 abogados y 2 notarios, estableciendo que Valeria heredaría el 60% de las acciones de Laboratorio Santander, mientras que Camila recibiría el 40% restante junto con las propiedades inmobiliarias. Su asistente personal, Mercedes Ocampo, una mujer de 50 años que había trabajado para la familia durante 2 décadas, entró con el café matutino y una expresión preocupada.
Señor Eduardo, he estado tratando de contactar a la señorita Valeria desde ayer. Su vuelo debía llegar a Londres el domingo por la mañana, pero no ha respondido ninguno de mis mensajes. Eduardo frunció el ceño ligeramente, pero no le dio mayor importancia. Valeria siempre ha sido independiente. Probablemente está tan concentrada en esos contratos que se olvidó de reportarse. Dale un día más. Lo que Eduardo no sabía era que Mercedes había recibido una llamada inquietante de la aerolínea británica la noche anterior. El vuelo 242 de Londres había experimentado dificultades técnicas severas y había realizado un aterrizaje de emergencia en Lisboa. Pero Mercedes había decidido no alarmar a Eduardo hasta tener información más concreta. Mientras tanto, Patricia Herrera de Santander planeaba meticulosamente la próxima fase de su estrategia familiar. Durante los 10 años de matrimonio con Eduardo, había estudiado cuidadosamente la psicología de su esposo, identificando sus debilidades emocionales y manipulándolas con precisión quirúrgica. Eduardo, viudo de su primera esposa desde que Valeria tenía 14 años, había encontrado en Patricia no solo una segunda oportunidad en el amor, sino también una validación de su masculinidad a través de una mujer más joven y atractiva. Patricia sabía que Eduardo favorecía a Camila porque veía en ella una extensión de sí misma, carismática, socialmente hábil y físicamente hermosa. Valeria, con su seriedad académica y su dedicación al trabajo, le recordaba demasiado a su primera esposa, Elena, y por extensión, a la culpa que sentía por no haber estado presente durante los últimos años de su matrimonio debido a sus compromisos empresariales. «Cariño», le dijo Patricia durante el desayuno, mientras acariciaba sutilmente su mano. «Camila me contó que Valeria estaba muy molesta durante el vuelo. ¿Crees que fue una buena idea dejarla viajar sola en ese estado emocional?» Eduardo suspiró profundamente. Durante años, Patricia había sembrado dudas sobre la estabilidad emocional de Valeria, sugiriendo que su dedicación obsesiva al trabajo era una señal de desequilibrio mental. Valeria necesita tiempo para aceptar que Camila tiene un talento natural para los negocios que no sé. Aprende en Harvard. Lo que Eduardo desconocía era que Patricia y Camila habían desarrollado un plan sistemático para marginar a Valeria de la empresa familiar. Durante los últimos 2 años, habían interceptado correspondencia importante, saboteado presentaciones clave de Valeria y manipulado información financiera para que los proyectos de Valeria parecieran menos exitosos de lo que realmente eran. Patricia había contratado secretamente a un investigador privado para monitorear las actividades de Valeria, incluyendo sus comunicaciones telefónicas y sus movimientos financieros. Habían descubierto que Valeria había estado construyendo evidencia sobre irregularidades en algunas transacciones que Camila había manejado durante el último año. «¿Sabes qué me preocupa?», continuó Patricia. «Camila me dijo que Valeria llevaba una carpeta muy importante en su viaje, algo sobre auditorías internas. ¿No crees que debería estar enfocándose en su trabajo asignado en lugar de buscar problemas donde no los hay?» Eduardo comenzó a sentir una inquietud que no podía definir completamente. Por primera vez en años, se preguntó si realmente conocía a sus 2 hijas tan bien como creía. La favorita que había mimado durante años y la heredera que había dado por sentado que siempre estaría ahí, leal y disponible para hacerse cargo del legado familiar. Pero en ese momento, ni Eduardo ni Patricia sabían que los eventos de las siguientes horas cambiarían para siempre la dinámica de poder en la familia Santander. ¿Habría sido el Nuevo Testamento de Eduardo suficiente para proteger los verdaderos intereses de Valeria? ¿O llegaría demasiado tarde para salvar a la heredera que había sacrificado tanto por una empresa que parecía destinada a terminar en manos equivocadas?
El martes por la mañana, Mercedes Ocampo recibió la llamada que había estado temiendo. La voz al otro lado de la línea era de un oficial consular colombiano en Lisboa. El vuelo 242 había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia debido a una falla en los motores, resultando en un accidente que había cobrado la vida de 14 pasajeros, incluida la señorita Valeria Santander. Mercedes se quedó paralizada en su oficina, sosteniendo el teléfono mientras las palabras del oficial resonaban en su mente. Durante 24 horas había estado postergando el momento de informar a Eduardo sobre las dificultades del vuelo, esperando que fuera solo un retraso técnico. Ahora tenía que enfrentar la tarea más difícil de su carrera: decirle a un padre que su hija había muerto. Pero cuando se dirigió hacia la oficina de Eduardo, escuchó voces altas provenientes del interior. Patricia y Camila estaban presentando una propuesta para reestructurar completamente la empresa, eliminando varios departamentos que Valeria había estado supervisando. «Es el momento perfecto para modernizar la operación», decía Camila con entusiasmo. Valeria siempre ha sido muy conservadora en sus enfoques. Podríamos aumentar las ganancias en un 30% si adoptamos estas nuevas estrategias de mercadeo. Mercedes se detuvo en el pasillo, dividida entre interrumpir la reunión con la noticia devastadora o esperar a que terminaran. La decisión se tomó por ella cuando Eduardo abrió la puerta buscando café fresco. «Mercedes, ¿has sabido algo de Valeria? Ya debería haber llegado a Londres hace más de 24 horas». Las palabras se atascaron en la garganta de Mercedes. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted en privado». «Es muy urgente». Patricia y Camila intercambiaron miradas curiosas. «¿Pasó algo con el viaje de Valeria?», preguntó Patricia con una preocupación que sonaba ensayada. «Por favor, permítanme hablar primero con el señor Eduardo», insistió Mercedes, guiando a Eduardo hacia su oficina privada. Cuando Mercedes le dio la noticia, Eduardo se desplomó en su silla ejecutiva como si hubiera recibido un golpe físico. «No, no puede ser cierto. Valeria era la más responsable de mis hijas. Siempre tomaba las mejores decisiones. El cónsul dice que necesita viajar a Lisboa para los procedimientos legales y la repatriación del cuerpo», explicó Mercedes suavemente. «También encontraron en sus pertenencias una carpeta marcada como confidencial, dirigida a usted». Mientras Eduardo procesaba la shock de la pérdida, Mercedes tomó una decisión que cambiaría todo. No mencionó inmediatamente la carpeta a Patricia y Camila cuando les dio la noticia de la muerte de Valeria. Algo en su instinto profesional le decía que debía esperar a ver el contenido de esa carpeta antes de compartir información con el resto de la familia. La reacción de Patricia y Camila fue teatralmente perfecta. Patricia abrazó a Eduardo, mientras lágrimas muy convincentes corrían por sus mejillas. «Mi amor, lo siento tanto. Sé lo mucho que amabas a Valeria, a pesar de todas sus complicaciones». Camila lloró apropiadamente y ofreció cancelar todos sus compromisos para acompañar a Eduardo a Lisboa. Pero por debajo de su actuación, Mercedes notó algo que la perturbó. Un destello de alivio en los ojos de ambas mujeres cuando pensaban que nadie las estaba observando. Esa tarde, mientras Eduardo hacía los arreglos de viaje, Mercedes recibió otra llamada del consulado. La carpeta que Valeria llevaba contenía documentos que evidenciaban manipulación financiera dentro de Laboratorios Santander, específicamente transferencias no autorizadas de fondos de investigación hacia cuentas personales controladas por Patricia y Camila. La investigación privada que Valeria había contratado había descubierto que durante los últimos 2 años, Patricia había estado desviando dinero de la empresa hacia inversiones inmobiliarias en Miami bajo nombres corporativos falsos. Camila, sin experiencia real en farmacéutica, había estado aprobando gastos ficticios y contratos inflados con compañías que resultaron ser entidades fantasma controladas por amigos de Patricia.
Mercedes se enfrentó a un dilema ético imposible. Debía entregar inmediatamente esta información a Eduardo en un momento de dolor extremo, o esperar hasta después del funeral de Valeria. Pero la decisión se complicó aún más cuando interceptó una conversación telefónica entre Patricia y un abogado desconocido, discutiendo cómo acelerar los cambios testamentarios ahora que el obstáculo principal ha sido removido. Habría muerto Valeria en el momento exacto en que finalmente tenía las pruebas para desenmascarar la traición de su madrastra y hermanastra. ¿O existía la posibilidad de que su muerte no hubiera sido completamente accidental? La verdad sobre la muerte de Valeria emergió de manera completamente inesperada 3 días después del funeral. Eduardo había regresado de Lisboa con el cuerpo de su hija y los documentos que ella había recopilado, pero aún no había encontrado la fuerza emocional para revisarlos completamente. Mientras tanto, Patricia y Camila habían comenzado discretamente a presionar para formalizar los cambios organizacionales que habían propuesto antes de la tragedia. Fue Fernando Aguirre, el socio senior del bufete de abogados que manejaba los asuntos legales de la familia Santander, quien desató la revelación final. Fernando había llegado al penthouse para presentar oficialmente el Nuevo Testamento que Eduardo había firmado el viernes anterior, estableciendo a Valeria como heredera principal. Eduardo, dijo Fernando con gravedad, antes de proceder con los asuntos testamentarios, hay algo que necesitas saber sobre el testamento anterior. Fernando reveló que 3 semanas atrás, Patricia había intentado contactarlo para consultar sobre la posibilidad de modificar el testamento de Eduardo, alegando que él había expresado dudas sobre la capacidad de Valeria para manejar la empresa. Fernando había rechazado reunirse con Patricia sin la presencia de Eduardo, pero había encontrado extraño que ella conociera detalles específicos sobre el contenido del testamento que supuestamente eran confidenciales. Patricia también me preguntó específicamente sobre las implicaciones legales si algo le pasara a Valeria antes de que se formalizaran cambios testamentarios, continuó Fernando. En ese momento pensé que era una pregunta hipotética, pero ahora Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Estás insinuando que Patricia sabía que algo le iba a pasar a Valeria? Fernando extrajo un archivo de su portafolio. Hay más. Después de la muerte de Valeria, ordené una investigación sobre las llamadas telefónicas que se hicieron desde tu oficina a mi bufete durante las últimas semanas. Patricia llamó 12 veces usando tu nombre, intentando conseguir información sobre procedimientos de herencia y sobre cómo modificar testamentos en casos de emergencia. Pero la revelación más impactante vino cuando Mercedes entregó finalmente a Eduardo la carpeta completa que Valeria había preparado. Dentro había no solo evidencia de la malversación de fondos, sino también copias de conversaciones grabadas entre Patricia y Camila, donde discutían abiertamente sus planes para deshacerse del problema de Valeria y tomar control total de la empresa. Una de las grabaciones, fechada una semana antes del viaje fatal de Valeria, contenía palabras que helaron la sangre de Eduardo. Si Valeria sigue investigando nuestras transacciones, va a arruinar todo lo que hemos construido. Necesitamos encontrar una manera de neutralizarla permanentemente antes de que presente sus hallazgos a papá. Eduardo confrontó a Patricia esa misma noche en presencia de Fernando y Mercedes como testigos. Patricia inicialmente negó todo, pero cuando Eduardo le mostró las grabaciones y los documentos financieros, su fachada de viuda afligida se desmoronó completamente. Valeria era una amenaza para esta familia. «Ven», gritó Patricia. «Ella nunca te hubiera dado los nietos que Camila te dará. Nunca hubiera sabido cómo manejar el lado social de los negocios. Era una obsesiva del trabajo que hubiera arruinado todo lo que construiste». Camila, que había permanecido silenciosa durante la confrontación, finalmente confesó que había saboteado el sistema de comunicaciones de la empresa
para que los mensajes urgentes de Valeria no llegaran a Eduardo durante sus últimas semanas de vida. Ella nos odiaba, dijo Camila entre lágrimas. Nunca nos aceptó como parte de la familia real. La investigación posterior reveló que aunque Patricia y Camila habían deseado la muerte de Valeria, no habían causado directamente el accidente aéreo. Sin embargo, habían manipulado la información del vuelo que recibió Eduardo, sugiriéndole que Valeria había elegido el vuelo comercial por rebeldía en lugar de por razones de trabajo, lo que había influido en la decisión de Eduardo de no insistir en que usara el jet privado familiar con mejores protocolos de seguridad. Un año después del funeral de Valeria, Eduardo había disuelto su matrimonio con Patricia, quien enfrentaba cargos criminales por fraude financiero. Camila, aunque no fue procesada penalmente, perdió cualquier derecho a la herencia. Eduardo estableció una fundación en memoria de Valeria dedicada a la investigación farmacéutica ética, usando la fortuna que originalmente había planeado dividir entre sus dos hijas. En una carta que escribió a Valeria, pero nunca pudo enviar, Eduardo reflexionó: «Hija mía, gastaste tu vida tratando de demostrar tu valor a un padre que fue demasiado ciego para ver que ya lo tenías todo desde el principio. Tu muerte me enseñó que el amor verdadero no es favorecimiento, es reconocimiento. ¿Podrá una familia realmente renacer cuando ha aprendido el valor de quienes perdió demasiado tarde?